Muy buenas tardes. El tema que toca cubrir el día de hoy es Windows. Windows es el sistema operativo que utilizamos en nuestras computadoras. Y el día de hoy vamos a cubrir lo que es Windows, las herramientas de Windows y la primera práctica. De hecho, este día voy a hablar muy poco de esto porque es una herramienta que todos ustedes conocen. Estaba viendo la encuesta que ustedes me dieron y cerca del 80% reporta que conoce prácticamente todos los temas de Windows. Vamos a verlo después que también se conocen cuando estemos viendo la práctica. Muy bien, voy a abrir Windows. Aquí en Windows yo les puse una guía rápida a la cual podemos acceder dándole clic. Entonces aquí esta guía rápida nos dice todos los aspectos importantes en esta ventana. La podemos ampliar y ver desde el botón de inicio, los iconos del sistema, ¿sí? Los iconos dinámicos, la lista de aplicaciones. También nos da los atajos de teclado. Windows permite que con una combinación de teclas yo haga algunas cosas. Por ejemplo, si oprimo Control y C, copio el archivo que tengo ahí. Si oprimo la tecla Windows me voy al menú de inicio. ¿Ok? Entonces, Control P imprimo, la P por print, etc. Hay atajos de configuración, hay atajos de escritorio, ¿sí? Hay que ir recorriendo todo el menú de inicio para irlo conociendo. Hay que ver qué aplicaciones tenemos aquí. Por ejemplo, si yo quiero usar una aplicación como Paint o OneNote, ¿sí? Tengo que saber cómo hacerlo y es muy fácil, ¿sí? Entonces aquí hay una descripción de todo lo que puedo hacer para explorar carpetas de archivos. Aquí hay cómo le puedo dar mantenimiento al equipo, por ejemplo, para poner actualizaciones, por ejemplo, para ver cómo está la seguridad del equipo, por ejemplo, ¿sí? Para tener acceso a la barra de tareas. Entonces, esta guía nos va a servir bastante porque trae mucha información que pudiera ser de utilidad. Si entro aquí a esto, Aula Click tiene todo un curso de Windows gratuitamente que podemos utilizar para conocer lo más importante. Aquí Udemy tiene un curso muy bueno también y de hecho hay bastantes cursos en YouTube que podemos utilizar. En particular les puedo recomendar los cursos de Johnny Gallardo, que es muy buen autor, muy clara su explicación, ¿sí? Entonces les voy a pedir que vayan viendo lo que ustedes consideren importante, ¿sí? Aquí vienen trucos y secretos de Windows. Son trucos muy facilitos, ¿sí? Y aquí empiezo yo a darles tareas. Aquí empiezan los problemas. Necesitamos aprender a utilizar Cortana y aquí les digo qué puntos quiero que cubran. Necesitamos aprender a cambiar el idioma. Nos conviene manejar dos idiomas, español e inglés. Nos conviene utilizar el narrador. El narrador me permite que varias aplicaciones, por ejemplo Word o PowerPoint, lean los textos que yo he seleccionado. Esto es muy importante. Necesitamos desfragmentar el disco duro. Cuando el disco se va haciendo ya viejo, cuando ya tenemos tiempo, hay muchas aplicaciones que están todavía ahí y que ya no las estamos usando, pero que dejaron rastros y que hacen que el disco trabaje mucho más lento. Si ustedes tienen un disco de estado sólido, esto no es problema, pero si es un disco magnético convencional, sí hay que desfragmentarlo. Necesitamos crear respaldos, ¿sí? No podemos perder en un momento dado la información que tenemos. Vamos a respaldarlo a USB o a algún disco duro externo de estado sólido. Es importante que veamos cómo se puede aumentar la velocidad de la computadora, cómo proteger archivos y carpetas y cómo conseguir asistencia remota.
Si se fijan, hay una gran cantidad de temas que estamos manejando, entonces es importante que los cubramos. Windows todo el mundo dice que lo conoce, pero realmente tiene tantos detalles que muchos de estos detalles los tenemos ya olvidados o realmente nunca los hemos visto. Aquí hay un pequeño video de cómo dictar, ¿sí?, a Windows. Aquí les puse la liga a otra entrada aquí en el blog donde les digo cómo dictar, y de hecho lo vamos a estar viendo ya en unas siguientes sesiones. El video está muy cortito, son 2 o 3 minutos para que vean cómo es. ¿Cómo puedo reproducir un archivo de audio o de video en Windows? ¿Cómo puedo copiar música de un CD, ¿sí?, a Windows? ¿Sí? ¿Cómo puedo tener accesibilidad? Hay personas que tienen discapacidades y necesitamos ver qué forma le puede ayudar a Windows para esto. Por ejemplo, narrador es una utilidad muy buena porque nos lee los contenidos. Si alguna persona tiene problemas de vista, narrador es sumamente importante. Entonces, hay mucha información que es necesario que vean, por ejemplo, cómo proteger con contraseña, ¿sí? Aquí abajo les puse qué es lo que se va a evaluar y por qué se va a evaluar, y aquí está la rúbrica con la que voy a evaluar. Muy bien. Aquí está mi cuestionario. ¿Sabes navegar por Windows? ¿Sabes poner las ventanas en cascada? ¿Sabes pedir ayuda? ¿Sabes organizar archivos y carpetas y cambiar sus propiedades? ¿Sabes crear un backup? ¿Cómo comprimir y descomprimir archivos y carpetas? ¿Desfragmentar? Hay una serie de preguntas que en un momento dado necesito responder y necesito ir aprendiendo a hacerlo. Posiblemente alguna de ellas no las conozco muy bien, pues vamos a investigarlo y vamos a utilizarlo para que esto nos sea de utilidad. Muy bien. Entonces estamos hablando de Windows. Luego hay otra entrada que dice herramientas de Windows. La entrada de herramientas de Windows nos dice cuáles son las herramientas disponibles. ¿Ok? Cuando le doy clic a Windows, empiezan a aparecer una serie de herramientas, por ejemplo la cámara, o el escáner, o OneNote, ¿sí?, entre otras. Muy bien. Entonces, algunas de estas carpetas están en la lista de aplicaciones. Entonces, la lista de aplicaciones tiene decenas de aplicaciones. Una aplicación de la lista que yo uso mucho es Paint. Seguramente ustedes también. No sé si saben, pero Windows nos permite poner una alarma, ¿sí?, para que nos llame a la hora que queremos. Windows tiene una calculadora de varios tipos. La de escritorio, la científica, la programable. Una calculadora especial para calcular diferencias entre fechas y cosas por el estilo. ¿Ok? La aplicación cámara permite tomar fotos y videos de nosotros. El bloc de notas es un editor de texto muy básico, ¿sí?, pero también es sumamente útil. Podemos usarlo para abrir muchos tipos de documentos. ¿Ok? Paint, que les había mencionado, para editar imágenes y cosas así. Tenemos idea de que lo van a desaparecer, dado que ya es un programa obsoleto, y van a ser sustituidos por un programa mucho más poderoso. Otra herramienta es recortes. Cuando yo le doy clic a recortes, me permite recortar un área de la pantalla. Cuando yo uso la herramienta recortes, ¿sí?, recortes me permite en un momento dado llegar y recortar un área que yo seleccione. Muy bien. Entonces, hay muchas herramientas que podemos utilizar. El Windows Media Player, ¿sí?, para que escuchemos música. El calendario para administrar todos nuestros compromisos. Skype para podernos contactar y hablar con otras personas, ¿sí?
en realidad van a ver que existen tantas cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos utilizar Windows para enlazarnos a través de Teams. Podemos utilizar Windows para trabajar con OneNote, ¿sí? Son muchas las aplicaciones que podemos estar trabajando. Muy bien, aquí empiezan los problemas. Les estoy pidiendo que realicen una práctica. La práctica está larga, la práctica está muy detallada. Necesito poder hacer todas las acciones que les estoy indicando aquí. Por ejemplo, fundamentos de Windows, cómo navegar Windows, cómo ir a la barra de tareas, a mi PC, cambiar de tamaño las ventanas, mover las ventanas de una parte a otra, arrastrándolas, manejar archivos, ocultar archivos, ¿sí? Cambiarlos de lugar. Por ejemplo, un archivo que tengo en documentos lo quiero mandar al USB, ¿sí? Cambiar las propiedades de los documentos. Algunos documentos, por ejemplo, en lugar de que tengan una propiedad, lo podemos poner oculto, lo podemos poner protegido con contraseña, etc. Necesitamos organizar carpetas y subcarpetas. Yo tengo una carpeta que es informática y ahí hay una carpeta que es Word y otra carpeta que es Excel. En la carpeta de Word tengo subcarpetas, prácticas, tareas y exámenes. En la carpeta de Excel tengo subcarpetas, prácticas, tareas y exámenes. Tenemos que aprender a hacerlo todo esto. También, habíamos dicho ya previamente, acostumbrar a utilizar el teclado de acceso rápido con combinaciones de teclas. Prueben cada una de estas combinaciones, ¿sí? Mi teclado está en inglés y necesito escribir en español. Entonces, si oprimo la tecla Alt y 160 me da la acentuada. Si oprimo Alt y 162 me da la O, etc. Tengo que aprender a usar combinaciones de teclas que yo necesite. Aquí hay más combinaciones de teclas, etc. Toda esta práctica me va a permitir en un momento dado indicar cuáles son los conocimientos que yo tengo de Windows. Entonces, yo sé que es mucho trabajo, yo sé que es mucho lo que tienen que hacer, pero es importante. Es importante que manejemos todo lo que es Windows, que sepamos manejar todas sus características. Aquí viene un pequeño tutorial que pueden correr en este momento si alguno de ustedes ha olvidado alguno de esos aspectos, ¿sí? Aquí me dice que me permite trabajar el explorador de archivos y varios formatos de archivos que puedo manejar. Aquí me dice que puedo usar comprobar errores para ver si hay archivos dañados. Ya esto ya les había comentado. Necesitamos practicar y crear una estructura de directorios. Necesitamos crear accesos directos. Necesitamos configurar el escritorio para que estén accesibles los programas que más usamos, ¿sí? Aquí está lo que se va a evaluar, ¿sí? Y finalmente vamos a estar trabajando con OneDrive. Lo vamos a dejar posteriormente. OneDrive es donde podemos guardar en la nube todos los archivos, toda la información, todos los documentos que querramos. Es una especie de USB, de un disco, pero en lugar de traerlo con nosotros, lo tenemos disponible siempre en la nube. Muy bien, pues tienen ya mucho trabajo. Pónganse a trabajar viendo todo este material y pónganse a ver esta primer práctica. La tenemos que tener reportada para finales de la semana próxima. Muy bien, con esto me despido. ¿Sí? Hay bastante trabajo y aunque Windows es muy conocido para nosotros, hay muchas cosas que pueden sernos de utilidad y que probablemente no tenemos muy presentes o que no recordamos en este momento. Nos vemos luego.